no YouTube. Ok. Bom dia, novamente. Meu nome é Marcela Belo. Gostaria de dar as boas-vindas a todos e todas ao primeiro encontro do grupo de pesquisa Arte Contemporânea, Preservação e Exibição. Este encontro ele foi organizado em torno da perspectiva da discussão acerca da preservação da arte contemporânea, tais como intenção artística, processos, conceitos, critérios, novas metodologias e tecnologia da análise para preservação, restauração, documentação e reexibição. Nosso objetivo é aproximar alunos, pesquisadores e demais interessados pelo tema, por meio deste espaço virtual, principalmente nesse momento de isolamento social, né? Então, este espaço é fundamental para esse tipo de interação. Então, eu gostaria de passar algumas orientações gerais sobre o nosso encontro. Então, a primeira delas é que a interação dos participantes será via chat. Então, vocês poderão enviar perguntas para a palestrante, né, pelo chat, e ao término da palestra, nós teremos uma tomada dessas perguntas pela moderadora, né, que passará, então, para a palestrante. Caso não dê tempo, né, nosso tempo extrapole, e algumas perguntas não forem respondidas, nós enviaremos por e-mail para a palestrante, que retornará e retornaremos com a resposta para vocês. O evento está sendo gravado, né? E posteriormente ele será divulgado, compartilhado no YouTube, no canal do YouTube da pós-graduação, do PPG Artes da EBA, o FMG, e também no canal do grupo de pesquisa Artcom. A certificação de vocês, né, participantes, será no formato digital e está condicionada ao preenchimento e submissão de um formulário de lista de presença. Mais tarde, nós iremos disponibilizar um link no chat. E aí esse link poderá ser preenchido em formato digital, né? E é do Google Forms. E aí, então, através desse formulário, teremos as informações, como o nome completo, e-mail e alguns dados sobre vocês, para emissão de certificado. É importante dizer que ficará disponível, né, esse link do formulário apenas no período do encontro. Então, acabando o encontro, nós fecharemos o formulário. Bem, agora eu passarei a palavra à professora Magali Sem. Ela é professora do programa de pós-graduação em artes da EBA, o FMG, na linha de preservação do patrimônio cultural, e também coordena o grupo de pesquisa Artcom. E ela será a moderadora, né, a mediadora dessa palestra. Então, eu gostaria de convidar, dar a palavra a Magali. Só um minutinho, Magali, temos que ativar o microfone. Pronto. Bom dia a todos, né? Obrigada pela presença. Estou vendo que a sala está cheia. É um grande prazer, né? Um grande prazer estar aqui e realizando esse encontro. Buenos dias, Lisete. Muitas graças, né? Agradeço por estar aqui, né? E aceitar, né? Esta invitação para falar sobre os complexos problemas da preservação de arte urbano a las 7 da manhã, né, em México. Então, muitas graças por estar aqui, por aceitar esta invitação. Esse evento também conta, né, com o apoio do programa de pós-graduação, né, do UFMG, do grupo de pesquisa Lena também, que a Marcela também faz parte, o Cirilo, e da Universidade Federal do Espírito Santo, e principalmente, né, agradeço, tenho aqui um agradecimento especial, né,
as minhas alunas de doutorado, a colega também, Gilca Flores, né, da Universidade Federal do Espírito Santo. Sem elas, esse evento não teria sido possível, tá? A Juliana, também, de um grupo de pesquisa da UNB, tá? Orientanda de doutorado, e a Marcela. Então, agora eu vou apresentar um pouco, né, um pouco sobre, vou ler um pouco aqui sobre um pouco sobre a Lisete, algo bem resumido. A Lisete é formada, né, em conservação pelo ICRIM, no INA, mestre em História da Arte, com especialização em Arte Contemporânea pela UNAM. Desde 2007 é professora, investigadora, pesquisadora, que a gente chama muito, organizadora do workshop e seminário Restauração de Arte Moderna e Contemporânea, responsável pela disciplina de arte pública e seus contextos positivos, no âmbito do mestrado em museologia da ICRIM. Atualmente é coordenadora acadêmica do curso de restauração do ICRIM-INA, coordenadora titular dos projetos de investigação, registro, diagnóstico e conservação de arte urbana, documentação, registro, experimentação de materiais em arte moderna e contemporânea. Foi coorganizadora de eventos, encontros estratégicos de conservação da arte contemporânea em colaboração do MUAC e UNAM, Fundação Ginex, ECRIM, INA, o simpósio Live Matter, em cooperação com o GET, né, no ano passado, organizador do Encontro Internacional de Rua e Conservação de Grafite, né, Urbana Arte, autora de diversos artigos e papers, né, com enfoque na conservação e restauração de arte moderna contemporânea, bem como o grafite na arte urbana. Ela é membro do Grupo Internacional de Arte Urbana, vinculado ao Grupo Espanhol, do AIC. Ela colabora com estúdios de artistas, museus, galerias, com foco na produção, exibição e conservação da arte moderna e contemporânea. E membro do Conselho Técnico do INCA, International Network for Conservation of Contemporary Art. Bueno, entonces, empezamos la presentación. Lisete, muchas gracias, né, Gracias, por estar aqui. E agora, o momento, eu gostaria de solicitar agora, então, que nós vamos a desligar, né, nossas câmeras, somente a Lisete, tá? Então, podem compartilhar. Vou desligar a câmera de todos aqui. Sí. Ok. Por supuesto. Buen día, obrigada. Muchas gracias por la invitación a la profesora Magali Meleu, a todos los organizadores, a Yuka Flores, a Marcela. Muchas gracias por estar aquí. Es un placer compartir con ustedes. En mi caso, no hablo el portugués, pero trataré de hacerlo lo mejor posible en español. Muchísimas gracias por estar acá. De verdad es un placer poder compartir con ustedes diferentes experiencias que ya discutiremos al final en relación a si es viable o no es viable o es correcto hablar de preservación, conservación o restauración, cualquier tipo de acción que retenga el arte urbano. Muchísimas gracias, vamos a dar inicio, empezando por qué es lo que vemos en nuestras calles. Ustedes seguramente en las ciudades en donde se encuentran, cada que salen a la calle, en su andar, van encontrando diferentes expresiones artísticas, ya sea lo que conocemos como graffiti, que puedan encontrar algunos carteles, algunas cintas, stickers, diferentes tipos de, incluso el formato mural, diferentes tipos de expresiones artísticas que no siempre están evidentemente ni permitidas o no están dirigidas por la ciudad, o inclusive ni siquiera sabemos si es algo que nos agrade como ciudadanos. Es una parte súper importante contemplar qué es lo que estamos viendo en la calle, porque evidentemente hay movimientos artísticos, como pasó en la Ciudad de México con el movimiento muralista mexicano, que tenía una lógica en donde sí estaba creada por la institución, era una cuestión primada por la institución para poder llevar el arte a la calle. Digamos que ese fue un momento inicial en el siglo XX, pero actualmente tenemos un contraste muy fuerte porque seguimos teniendo obras de formato mural, como las que podemos ver. Estos son algunos ejemplos de calles del centro de la Ciudad de México, en donde podemos ver diferentes contrastes. Una obra que está en el extremo de un edificio muy alto, que evidentemente tiene un patrocinio o está autorizada para poder llevar a cabo ese tipo de actividades, pero también vemos esta obra de Cabilza, que es una artista que hace past-up, que es una obra que está colocada de forma ilegal en la calle, o el del lado derecho, que es una obra intermedia. Sí es comisionada, pero no está sobre un edificio, sino sobre unas
maderas que tapan un inmueble. Ese tipo de contrastes es sumamente importante. A partir de los años 70, y como sabrán en nuestros países en América Latina, los movimientos sociales han sido muy importantes, sobre todo la segunda mitad del siglo XX. La producción artística contemporánea en torno a este tipo de expresiones ha sido muy vasta. Colectivos que se han organizado para generar obras, para llevar lo que es realmente el arte a la calle, inclusive hablando de este antecedente con el muralismo que seguramente ustedes conocen, en donde los inmuebles que eran destinados para ello eran inmuebles seleccionados, en donde eran previamente garantizado el espacio, los materiales, pero a partir de la década de los años 60 hay un rompimiento, si no es que incluso poco antes, en relación a toda la institución. Entonces se forman grupos, en México se llaman lo que le llaman los grupos colectivos de artistas en ese momento muy jóvenes, que están cansados de que el arte se institucionalice y que se tenga que derivar desde el gobierno. Es así que con ellos se generan grupos que en este caso es el ejemplo de Tepito Arte Acá. Como ustedes pueden ver, aquí está una señora colgando su ropa y hay obra artística. Ellos dicen que realmente el arte de la calle tiene que estar en el espacio donde convive con la gente, no en un espacio que la gente no visita, que no se interrelaciona. Y esta visión nos lleva de nueva cuenta a la actualidad, porque en estos movimientos sociales, como cuando en nuestro andar vamos viendo diferentes expresiones. Estos son algunos ejemplos de este colectivo. Ustedes pueden buscar, se llama Tepito Arte Acá, su fundador es el maestro Daniel Manrique, ya fallecido, pero es un grupo que sigue trabajando. Algo que es de suma importancia y que también me parece relevante recalcar es que lo que vemos en las calles no solo es un arte generado en términos artísticos, con motivos atractivos, con motivos culturales, sino también nos habla de realidades que son duras en nuestra día a día. Por ejemplo, esta obra que se encuentra en la parte de izquierda del lado, en la parte de abajo, se llama Tania la Desaparecida. En los años 70, hablando de los movimientos derivados del 68, de gente que empezó a desaparecer por cuestiones políticas y que también la calle fue un medio de expresión. Todo esto lo que nos lleva a conjugar es que la calle ha sido ese escenario y ese lienzo en donde la gente no solo plasma las cuestiones artísticas, sino también plasma todos aquellos reclamos políticos. Seguramente en sus ciudades tendrán ese tipo de variedades que es de suma importancia identificar de qué se trata. Tenemos este otro tipo de expresiones en donde, si bien los genera un colectivo, no necesariamente está en el ámbito que lo que nosotros podemos pensar como arte o como pensaríamos como una cuestión de arte urbano. Muchas veces también esas expresiones son obras que se generan por colectivos, no solamente artísticos, sino colectivos vecinales. Aquí pueden ver, es una unidad habitacional, como seguramente ustedes en sus ciudades tienen estos conjuntos de departamentos o de casas que generan algún tipo de actividad colectiva. Y es así que con estos tipos de actividades insertan a los niños, a la gente que transita y de alguna manera es apropiar el espacio. Algo que es sustantivo en este tipo de expresiones, y ya no estoy ni siquiera entablando si es grafiti, arte urbano, arte público, toda esta variedad de definiciones que seguramente ustedes encuentran o han leído o han discutido ustedes mismos, sino estamos hablando de todo aquel tipo de expresiones que están en la calle. Y como ustedes bien saben, al estar en un contexto de la calle, pues no tienen realmente ningún tipo de control de conservación, no hay a lo mejor necesariamente filtros, cuidados, cámaras, o sea, están expuestos a su suerte en términos de conservación pensando en las condiciones de humedad, temperatura, de interacción, de vinculación con el otro. Si en algún momento, por favor, quieren interrumpirme o al final tienen alguna cuestión, por favor háganmelo saber. En este sentido, como les comentaba, este tipo de expresiones, este es un ejemplo que me parece de los más característicos. En la Ciudad de México, dentro de esta vastedad de escenarios y de poblaciones que tenemos, en el barrio de Tepito, que es un barrio en el centro de la ciudad, que es un barrio grande, sobre todo identificado por cuestiones comerciales, que desde la época prehispánica siempre ha tenido esta cuestión de interacción muy viva, muy activa. En esta unidad habitacional que se llama Los Palomares, fue en los últimos murales que pintó Daniel Manrique de Tepito Arte Acá. ¿Y por qué hago alusión a estos ejemplos? Porque son espacios que no son museos, que no son galerías, que no necesariamente están implicados en el argot o en la consigna de lo que debería ser conservado. Esto ni siquiera lo puede ver toda la gente. Si uno va a ese lugar, puede transitar, libre tránsito, puede cruzar la calle, pero ni siquiera están en esta línea como uno pensaría, las grandes obras que uno piensa en arte urbano. No, Banksy, Black Rat,
Kit Haring, estos grandes artistas, estos grandes íconos, pero eso también es arte urbano y también es importante para la gente conservarlo. Por eso hago estas anotaciones en donde vamos a tener esta diversidad, no solamente de materiales, no solamente de producciones, sino también de temáticas y de contextos en donde se insertan. Entonces, es sumamente importante considerar, y te hago este paralelismo, con lo que ustedes tengan en sus ciudades, en donde viven, qué es importante. Realmente es algo que está dirigido a mi comunidad, es algo que está dirigido a mi ciudad, a mi país, a mí como ciudadano del mundo, a mí como un espectador de este tipo de arte. Es súper importante empezar a contextualizar y así aquí pueden ustedes ver, es muy interesante porque inclusive en los recorridos que hay de obras de arte urbano en la Ciudad de México, contemplan este ejemplo como uno de los más relevantes para poder llevar a cabo este tipo de actividades. Pero vean este tipo de condiciones, digamos que no son las condiciones óptimas en términos de conservación. Entonces empezamos a discutir y a disentir, ¿se conserva o no se conserva? ¿O qué es lo que conservo? ¿Puedo yo tomar un mapeo, hacer un registro y de alguna manera replicarlos? ¿Eso tendría la misma valía? ¿O en realidad son esas obras las que tendría yo que considerar? Son preguntas que estoy lanzando porque vamos a discutir más adelante qué alternativas, si es que es viable, tenemos para conservación. Ahora, diferentes también acciones en donde se dan en la calle que no siempre están vinculadas a una comunidad directamente. Obras como de Cy Dawkins, que está en esta es una ciudad en la zona norte centro del país, donde realmente esto era un bar, pero Cy Dawkins es un artista mexicano bastante importante en términos de producción y en donde fue por una comisión, fue derivado de un festival, como pasa con algunas otras piezas, y cómo entonces vamos teniendo estos contrastes de contexto, de espacio, de finalidad, y entonces yo, que transito por la calle como un ciudadano más, sin pensar ahorita que soy un conservador restaurador o conservador restauradora, cómo me inserto, ese tipo de expresiones vamos a ir viendo y tenemos que ir definiendo cómo puedo yo insertarme, porque no es que yo vea algo en la calle y determine que puedo intervenirlo, porque a mí me parece importante. Entonces, en ese sentido, vamos a ir trabajando y discutiendo a qué nos estamos refiriendo. Ahora bien, estos ejemplos, por ejemplo, esta es una obra de Fafi que empezó con esta obra. Fafi es una artista francesa, salió por una iniciativa del gobierno de la Ciudad de México, que seguramente ustedes en las ciudades que ustedes viven, ha habido iniciativas gubernamentales de generar festivales de arte urbano, donde viene, se pinta un espacio, se regenera un lugar, se hace un tránsito, pero lo interesante de esta pieza es que se fue construyendo poco a poco, porque es una obra que tiene ya bastante tiempo, casi más de una década, y lo curioso es que se encuentra en una pared que está dentro de un estacionamiento público. Entonces, ni siquiera hay una comunidad cercana, como veíamos con la unidad habitacional, no tenemos un contexto en donde el centro, al menos en los centros donde vivimos en nuestras ciudades, pues son centros que sí, nos sentimos identificados, pero tienen un tránsito continuo y no necesariamente la gente que transita ahí durante el día es la gente que vive. Hago esta anotación porque eso también va a ser muy importante. ¿A quién le interesa que esto se conserve? Sin embargo, esta obra fue creciendo, fue teniendo intervenciones por otros artistas, en donde fueron construyendo y haciendo un juego, casi un diálogo, que eso también es muy importante. Va a haber obras que están hechas para todos, va a haber algunas, digamos, manifestaciones que vamos a ver que solo es un diálogo entre la gente, como pasa muchas veces con el graffiti entendido como estas letras, esta grafía que se encuentra en las paredes, o va a haber otras en donde sí, yo hago un reflejo de la ciudad o de lo que yo pienso que es la ciudad. Esta obra a la fecha se conserva, no ha tenido como tal ninguna protección, no ha tenido ningún tipo de capa de protección, ni un diagnóstico propiamente de un conservador, pero la obra está ahí, digamos que sobrevive al tiempo. Y también esa es una parte importante, haciendo un contraste con lo que les decía hace un rato. Le da el sol, le da la lluvia, le da el polvo, en una ciudad también que tiene un alto grado de contaminación. Cierto que está a una altura que uno no puede llegar hasta la parte de arriba solamente estando de pie, pero es una obra que, digamos, va resistiendo al tiempo. Entonces, como a veces decimos acá, existe porque resiste, y resiste a las condiciones climatológicas y resiste al interés, porque nadie ha llegado a pintarla de blanco, como pasa en muchas otras ocasiones, para poder colocar otra obra. Esta obra se ha vuelto icónica del centro histórico y es sumamente importante que ustedes puedan ir identificando en sus espacios, en donde ustedes conviven, donde van a la universidad, en donde ustedes crecen o tienen su casa, qué obras ustedes pueden identificar como esas obras icónicas que, oye, pues esto lleva mucho tiempo y ni siquiera me había percatado que es una obra que ya es parte de mi cotidianidad,
pero que entonces, ¿a quién le corresponde conservarla? ¿Al gobierno porque fue quien la creó? ¿A mi comunidad? ¿O a lo mejor a los dueños del estacionamiento? Cosas de ese tipo en términos de contraste. ¿Vamos bien hasta acá? Gil, Yuka, Marcela, Magali, ¿sí? ¿Vamos bien? Sí, perfecto, Olá, perfecto. olá, Ana. Ahora, en ese sentido, obras como festivales, obras en donde se vinculan y se contemplan también con obras patrimoniales. Eso es sumamente importante. En América Latina, sobre todo hago referencia a nuestros países porque en términos de patrimonio, esto no necesariamente tiene un término patrimonial, términos legales. No está o no necesariamente está clarificado en las cartas de conservación, no está en las normas. Por ejemplo, en México tenemos una ley federal, una ley gubernamental que protege el patrimonio arqueológico, paleontológico, histórico y el artístico. Pero el artístico es aquel que corresponde al siglo XX. No obstante, no está dado de entrada, no está dado per se. No pasa con el patrimonio histórico y arqueológico que por temporalidad tienen una protección. Estas obras son tan contemporáneas que las crearon el día de ayer, que las crearon hace 5 años y no tienen necesariamente una protección de ley. Pero ¿qué pasa cuando conviven con zonas patrimoniales? Con zonas que sí efectivamente tienen una declaración como patrimonio cultural y estas son obras que se insertan y ambas pueden tener una misma valía, pueden tener una misma reconocimiento por la gente, pero lo interesante aquí es cómo pueden convivir de forma orgánica, de forma respetuosa, sin que se considere que es una cuestión vandálica. Porque desafortunadamente las obras que están en la calle, y sobre todo la cuestión de graffiti, casi que vemos algo en la calle y ya hacemos una alusión, dependiendo si es un graffiti es una firma, quizá una alusión a algo vandálico, algo riesgoso, a una zona que está descuidada, pero si vemos una obra, formato mural, de arte urbano, entonces puede ser una cuestión diferente en torno a cómo yo lo aprecio. Es un lugar que se cuida, que se mantiene. Esos contrastes son muy fuertes con el arte de la calle, porque de repente cómo vemos este gran panorama de que esto es legal, esto es ilegal. La mayoría de la gente que hace arte urbano, actualmente arte urbano comisionado, patrocinado, con recursos, empezó como grafitero comprando sus materiales, haciendo firmas en la calle, tagueando en diferentes espacios, patrimoniales o no patrimoniales. Y ese tipo de contrastes es también muy importante que lo tengamos en consideración con una mente abierta de comprender qué es lo que está allá afuera. En este caso es una plaza histórica y estas obras derivan de un festival, pero se realizaron sobre tablas de madera que son móviles, pero que evidentemente cuando uno las percibe a la distancia, pues se integran, ¿no? Con la cuestión de la arquitectura y del contexto. Permítame. Obras como esta son interesantes. Esta es una obra de Jorge Rodríguez Gerada que se encuentra en el Hotel Winston, si mal no estoy, en Nueva York, en donde él lo que hace con esta obra, pinta una obra de gran formato, una obra que se podría considerar formato mural, pero lo interesante es el contexto en el que se encuentra. Está en una ciudad como Nueva York, sumamente cosmopolita, sumamente conocida, porque aunque no hayamos visitado Nueva York, conocemos Nueva York. Sin embargo, estos ejemplos de ciudades ícono de alguna manera a nivel mundial, pero lo que hace es una referencia de cómo este niño que ve crecer, ¿no? Toda esta cuestión de esperanza, de lo que implica un niño, pues en realidad en sus pupilas pueden ver todo el trabajo infantil, toda la explotación infantil. Lo que quiere darle es un mensaje. O sea, ¿qué pasa con estas ciudades que son tan cosmopolitas y que parecería que todo es perfecto y que la dinámica está como en torno a la esperanza, inclusive haciendo, yo lo interpreto a veces como una cuestión del sueño americano, pero ¿qué pasa cuando hay todo esto, ¿no? La migración, la cuestión de migración ilegal, la explotación infantil, cómo en estos contrastes si uno puede ver la obra desde muchas maneras. Puede uno ir a Nueva York y conocerla y decir, es increíble en términos técnicos, es muy grande, tiene dimensiones complejas, pero a la vez también puede uno ver la parte estética, que la obra es bonita, nos puede parecer atractiva, pero si uno empieza a indagar más, quizá uno puede decir, bueno, ¿cómo es esta ironía que el artista plantea a través de imágenes? Entonces, ¿a qué voy con esto? Que las lecturas pueden ser muy variadas. ¿Sí? Lisete. Dime. Lisete, posso te interromper? Sí, te escucho. Interrompendo só um minutinho. Pode falar um pouquinho mais devagar? Que algumas pessoas pediram para falar mais. Sí, por supuesto. Por supuesto, muy bien. No, muy bien. Para ter maior entendimento. Obrigada. No, está perfecto. Gracias por decirme. Entonces, ¿me escuchan ahí bien?
Sim, ¿Sí? escutamos Perfecto, bem. muy bien. Entonces, ay, algo está pasando con la presentación, pero bueno, sigamos acá. Entonces, en este tipo de obras es muy importante cuando hablamos de comunidad. ¿Qué comunidad? La comunidad que visita Nueva York, la comunidad que vive en esa ciudad, la comunidad que lo ve a través de redes. Entonces, todo ese tipo de cuestiones son sumamente importantes para poder hablar de conservación en algún momento, porque es algo bien interesante, pero en principio estas obras, inclusive si uno lo habla con los artistas, es como, no se conserva, o sea, no hay una mirada inicial o una intención inicial de que eso tendría que conservarse. Entonces, ¿por qué nosotros, desde nuestro ámbito de competencia, creemos que sí, que tiene una viabilidad? Vamos a llegar ahorita a esa discusión. Este es el tipo de contrastes a los que me refiero. Seguramente ustedes han visto miles de grafitis, de firmas, del tag o inclusive de consignas políticas que no necesariamente son estas obras que les estoy mostrando, ¿no? Que tienen una estética, una cuestión formal en donde uno puede apreciar una figura. Aquí en realidad son contrastes en donde hay publicidad o todo lo que implica el graffiti, firmas, consignas, stickers. Entonces, en este contraste, lo anterior sí se conserva y esto no, o viceversa. ¿Qué sería lo importante que ustedes tendrían que tomar en consideración para poder llevar a cabo ese tipo de actividades, si es que se hace alguna de estas? Es muy interesante también cómo en términos de legalidad, inclusive supongo que en sociedades pasa lo mismo, toda aquella señalética o aquellos anuncios que están en la calle no pueden ser, o digamos que no está permitido que sean intervenidos, ¿no? No puede uno pegar stickers, no debería de pintar estas señalizaciones que diga, que, como dicen, no estacionarse, no pasar, o paso peatonal, etcétera. Pero, por ejemplo, en casos como este que ustedes pueden ver aquí, se las ingenian y pintan por la parte de atrás. Entonces, no estoy afectando, pero sí estoy pintando. Y aquí quiero hacer una pausa que me parece muy importante porque a veces generalizamos, ¿no? De, sí, el graffiti. Y el graffiti de repente puede ser, resulta que es una obra de formato mural, o puede ser una firma, o puede ser una pinta en una marcha, ¿no? Que en mi ciudad las manifestaciones o las marchas de gente reclamando alguna cosa son muy cotidianas, son muy comunes. Inclusive hasta allá hay permisos en donde se avisa de, oye, vamos a una marcha en contra del maltrato animal o en contra del feminicidio, etcétera. Y hay ciertas zonas de tránsito en donde la gente se puede libremente manifestar. Sin embargo, pues esas marchas también implica que la gente va pintando en el andar. Entonces, quiero hacer esta diferencia porque a veces uno lo que va haciendo es que identifica el graffiti como todo lo general o como que todo es arte urbano. Y aquí es una parte sumamente importante. Si bien es cierto que son conceptos que ya han tenido un tránsito de discusión, ya se han trabajado en otros momentos y ya se han trabajado también, es clarísimo que cuando hablamos de graffiti hablamos de firmas, hablamos de letras, hablamos de esta cuestión grafía, que identifica o normalmente a un grafitero o a un colectivo. Cuando hablamos de arte urbano, son aquellas obras que naturalmente tienen a veces una cuestión de comisión, de patrocinio, que tienen un formato mucho más grande, que regularmente a veces pueden ser comisionadas o patrocinadas, en donde hay una paga, hay una solicitud, pero que tienes incluso un espacio para trabajar mejor, tanto en técnica como en materiales, como en contexto. Pero lo interesante es que ambos conviven y a veces, como les decía, los artistas hacen ambas cosas. O sea, hay artistas que me han dicho, bueno, sí, yo por el día pinto, voy, me comisionan, me dan los materiales, pero yo en la noche salgo a rayar, por ejemplo, y pongo mi firma en todos los lugares. E inclusive hay quien tiene dos nombres, o sea, su seudónimo de grafitero y su nombre, digamos, como artista urbano. Esos contrastes a veces es complejo entender la diferencia o comprender el límite en dónde empieza uno y en dónde empieza el otro. Pero lo importante aquí es cómo conviven estas dos acciones o estas diferentes acciones en la calle. ¿Vamos bien hasta aquí? Marcela, ¿alguien quiere comentar alguna cosa? Bueno, veo que quieren activar la traducción. ¿Me espero un momento o...? Não, pode continuar, Lisete, pode ¿Continúo? continuar. Ok. Sim, Una sim. pregunta solo, Sí. Lisette. En español se usa la palabra pintada.
Mm. para las firmas o no? Se llega a comentar, por ejemplo, como pintas, más que pintadas, Vale, como pintas, pero pintas. aquí lo interesante es que, por ejemplo, cuando, al menos en el contexto de lo que hablamos pintas, se refiere regularmente sí a firmas, pero no necesariamente realizadas por un grafitero, sino a veces una pinta que yo como ciudadano voy poniendo, no queremos el gobierno y tal, eso puede ser una pinta. El graffiti también se puede considerar una pinta en términos de una cuestión que se diserta, pero sí se diferencia, o al menos en la experiencia que he tenido, sí es un término que se ocupa, no es tan común, pero sí se refiere sobre todo a aquellas pintas que hace la gente cuando va en las marchas, por ejemplo. Hablo específicamente de la ciudad. Sé que, por ejemplo, en España o inclusive en otros países de América Latina, pintadas o pintas se llegan a usar, porque lo he platicado con algunos colegas, para el grafiti que está en la calle. Y eso es a lo que me refiero con la definición de conceptos. Si bien hay mucha bibliografía ya, hay diferentes artículos que hablan en torno a este tema, no hay una definición tajante de en dónde empieza uno, dónde termina el otro y cómo es la definición. ¿Sí? ¿Clarifica un poco esa duda? Muchas gracias. No, con gusto. Continúo entonces. No sé si soy yo quien hizo esas líneas azules, pero a ver si las quito. Ana, você pode dar prosseguimento à palestra? Pessoal, as perguntas serão feitas somente através do chat e, Ok, por favor, mantenham os microfones desligados, desabilitados. Obrigada. perfecto. Gracias. Muy bien, ahora, hay una parte muy importante. Cada vez más nuestras ciudades, y seguramente lo verán en las ciudades de ustedes, se llenan o se están poblando, están teniendo una diversidad mayor en torno al arte patrocinado. Hay veces que los mismos artistas vienen de otras ciudades, les interesa y dicen, oye, pues yo quiero pintar, nada más por favor gestionenme un muro. Yo pago mis materiales, yo lo traigo. Hay otros momentos en donde un colectivo o inclusive una marca, ¿no? Una marca de tenis, una marca de ropa, qué sé yo, o inclusive a veces una comunidad dice, oye, me interesa que me pinten algo. Necesariamente cuando se hacen estas solicitudes no están pensando necesariamente en graffiti, sino en este tipo de obras, ¿no? Y este tipo de obras es un claro ejemplo de esta artista que ella es polaca, pero radicada en Barcelona, que se llama Magda Siwick, y en donde ella vino y decía, oigan, pues yo quiero pintar en la Ciudad de México, pero ¿con quién gestiono un muro? O sea, uno no puede llegar de natural, por ejemplo, a hacer este tipo de obras con estas dimensiones, porque llegó con una escalera y su pintura, sino se tiene que hacer una gestión y directamente ella adquirió su material, pero se gestionó, digamos, en términos de trabajo y administrativos del muro. En la Ciudad de México existe algo que me parece que no existe en otro lado del mundo y es interesante porque se llama la unidad graffiti. La unidad graffiti es una unidad que depende de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, es decir, de la policía. Cosa que es muy interesante porque cuando esto empezó, cuando en la Ciudad de México, no sé si llegaron a escuchar en Nueva York esta posición de la cero tolerancia al graffiti. Cero tolerancia, no se permitía rayar, era ilegal y era una cuestión pues muy combativa en torno a los grafiteros de vamos a eliminar. En la Ciudad de México viene el alcalde, que en ese momento era de Nueva York, y se plantea una política de cero tolerancia al graffiti. Cero tolerancia a estar rayando en las calles de forma ilegal. Eso fue principios del siglo XX, de 2000, perdón, de la década de 2000, y empieza esta unidad como la unidad anti-graffiti, ¿no? Supone que pintar en la calle de manera ilegal, al menos aquí, es una falta administrativa. O sea, no requiere como tal cárcel, pero sí tiene una multa. Sin embargo, cuando se hace esta cuestión, la realidad es que en ciudades tan grandes como las nuestras, pues nunca tuvo realmente un éxito real. Y decían, pues evidentemente estar castigando todo el tiempo no tiene ningún sentido. Entonces tiene un giro y se vuelve la unidad graffiti. La unidad graffiti, aceptada o no por diferentes grupos de grafiteros y de artistas urbanos, ellos lo que hacen es gestionar espacios, sobre todo para que las juventudes, en términos de prevención del delito, en términos de actividades, pues tengan espacios donde pintar, espacios donde estén protegidos con una seguridad. No quiere decir que la unidad graffiti controle toda la Ciudad de México, no, pero tienen algunos muros dedicados específicamente, decir, oye, pues tengo tantos muros donde quieren pintar, cosas como lo que les estoy mostrando en el ejemplo. Y la realidad es que aunque sí existe la unidad graffiti, bueno, existe también otro tipo de iniciativas que están desligadas del gobierno, en donde también buscan espacios para poder eh, trabajar y poder generar este tipo de obras.
Entonces es interesante porque vemos cómo en las diferentes ciudades cada vez más toma relevancia el arte urbano. Inclusive se habla de estos momentos de si el arte que está en la calle modifica positivamente o negativamente un lugar. Entonces vamos llegando a esos puntos de reflexión. ¿Qué pasa con esta obra que les mostraba? Resulta que otro colectivo de grafiteros que no hacen obras de arte urbano, pues dice que no le parece, no está de acuerdo y viene y raya, ¿no? Viene lo que le llamamos pisar, que eso es un término interesante. No sé si lo han escuchado o lo emplean, que pisar es cuando yo hago una pieza, una obra grande, y a alguien no le gusta, no está de acuerdo, sobre todo, digamos, otro grafitero y viene y pone su obra sobre la mía. Esta cuestión de pisar es una cuestión hasta de respeto, de yo pongo, tú pones, es una cuestión como de dominio. Esos son los diálogos que normalmente la gente de cotidiano pues no necesariamente tiene por qué saberlo. Entonces, si yo como ciudadano veo un día y al otro día que voy rumbo a mi trabajo veo esto, bueno, pues en realidad veo como que todo es lo mismo, pero la realidad es que al interno tiene un diálogo diferente. Entonces, ¿qué pasaría con una obra de este tipo? En la anterior la hizo un artista que hace obras de gran formato y esto lo hizo un colectivo de grafiteros. ¿Cuál es más relevante? ¿Cuál se queda o cuál se va? O tendría que llegar un tercero a hacer como una media, o el día de mañana vengo y pinto la pared de blanco y se acabó la discusión y alguien más puede venir a pintar. Estas dinámicas tan cambiantes son algo muy característico del arte de la calle. Ni siquiera me voy a clavar si es arte urbano, graffiti, pintar, etcétera, sino el arte que está en la calle tiene estas dinámicas. Y evidentemente, al no tener una protección directamente legal, una protección de ley o una protección por las cartas internacionales, se plantea y se asume como natural que estos cambios que van teniendo son así. Habrá que ver si de aquí a 50, 70, 100 años, que de todo esto va a sobrevivir. Esa es la parte interesante. Pienso y hago un paralelismo con el arte contemporáneo. No mucho del arte que tenemos ahora no ha tenido el espacio-tiempo para poderse analizar, valorar, identificar como algo valioso. Digo, uno piensa en los grandes museos, en el Museo del Louvre, en el, no sé, en el Met, qué sé yo, los museos de antropología de nuestras ciudades, y uno ve todos esos elementos arqueológicos, históricos, que hablan de un momento, de un pasado, y nadie cuestionaría que son importantes de conservar. Cuando llegamos en un viaje en el tiempo a la actualidad, ¿qué de lo que tenemos va a sobrevivir ese tiempo? Ya sea porque fue valorado, porque hubo un interés de conservarlo, porque sobrevivió al tiempo, porque entró en una colección, porque a la comunidad le importaba, pero pensemos en este tipo de obras. En términos de tiempo, ¿tienen un tiempo o en realidad quizás somos nosotros los que estamos pensando que esto se tiene que conservar porque lo creemos valioso? Cuando a lo mejor los que lo crean y quienes lo pintan, ni siquiera es algo que les importe. Entonces es muy interesante también ver estos contrastes. ¿Qué pasa? En términos, hasta aquí hay algún comentario, pregunta, ¿no? Lisete, serão feitas as perguntas depois, no final, tá? Ok, No perfecto. final da palestra via chat. Eu vou Excelente. fazer a moderação. Tá bien? Perfecto, no hay problema. Sí, 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 sin gracias. problema. Ahora, en este sentido, a la fecha no digo que sean las únicas, ni que sea, digamos, de lo único que hay. Pero cuando hablamos de conservación del arte de la calle, e insisto, no estoy clarificando que sí o que no. Yo he identificado, incluso tanto en identificación como en propuesta, esta serie de acciones. No necesariamente conservarlo, vamos a pensarlo como en términos de hacer una intervención directa, de aplicar un consolidante o de hacer algún tipo de reintegración, sino es una parte muy importante en donde, ¿a qué le estoy llamando conservación? Y regresamos al punto básico. De naturaleza, este tipo de obras supone que no se conserva, supone que son efímeras. Hay un nivel de efímero en tanto está en la calle, en tanto yo sé, inclusive si yo fuera artista y pinto en la calle, sé que eso tiene un tiempo de duración. En mi experiencia, cuando yo empecé a insertarme en este mundo del arte urbano hace 11 años, pues en realidad salió porque había gente que decía, oye, ¿y esto cómo lo conservo? ¿Y con qué pego, no sé, o adhiero estas escamaciones o desprendimientos? O artistas que decían, oye, ¿y puedo poner una película anti-graffiti para que no venga alguien y me pise? Entonces ya de ahí hay un cambio de pensamiento, un cambio de chip de, oye, a mí me interesa que esto trascienda, ¿no?
Hay otros que dicen, no, a mí que dure lo que tenga que durar, si yo, tal cual dicho, no me importa si me sobrevive cuando yo muera, pues mientras dure, mientras yo esté vivo, está bien. U otra postura es, no, pues yo hago una obra y lo que dure. Yo sé que está en la calle y que está expuesta a diferentes condiciones. Ese tipo de visiones nos da una línea y una claridad de cómo empezamos a tener este cambio de pensamiento. Dentro de las, incluso estas opciones de conservación, estas alternativas que yo he ido identificando, han ido creciendo con el tiempo, porque es como, pues mira, esta puede ser una opción. La documentación, hacer acciones de conservación preventiva, hacer realmente restauración, reproducir las obras, o sea, en qué contextos sí, en qué contextos no. ¿Qué pasa con las galerías? Resulta que ahora hay museos de arte urbano, hay museos del graffiti, hay museos digitales, hay museos físicos y también hay mucha gestión y la producción de esto. Cuando iniciaba la charla, les hablaba del muralismo. Había un momento de gestión, había un interés en donde el arte se llevara a la calle. El muralismo tenía esta, digamos, premisa de el arte para el pueblo. Y yo me regreso al futuro en este momento y digo, ¿y esto es arte para el pueblo? ¿Es arte para una comunidad? ¿Es arte para el otro grafitero? ¿Para quién es este tipo de arte? Estas son algunas alternativas que yo he identificado, no quiere decir que sean las únicas, no quiere decir que todas se apliquen al 100%, pero que sí son importantes en plantearlo. Ustedes conocen seguramente algunos fotógrafos que han estado trabajando la documentación. Ahora cualquiera, ustedes van, toman una foto, la suben a su Instagram, la comparten en página de Facebook y eso de alguna manera es una documentación consciente o no consciente y evidentemente van generando. Recordemos que los primeros textos que salieron de graffiti en el mundo eran libros de fotografías. No sé si han visto, seguramente han consultado libros de graffiti, la mayoría son fotografías, son libros de impresiones, que lo interesante es cómo retener esa imagen en un libro, ¿no? Y no necesariamente es una obra que a lo mejor sigue existiendo. Martha Cooper es de las pioneras en la cuestión de registro de arte urbano, bueno, de graffiti principalmente, que me refiero a las firmas. Esta fotografía es icónica, en donde los trenes, no, ni siquiera estamos hablando de la historia del graffiti, que ese es otro tema que podríamos dedicarle una sesión, de cómo empieza todo esto que tenemos ahora en la calle. Estamos partiendo de lo que ya está en la calle, cómo lo analizo, cómo lo conservo. Pero recordemos que esta cuestión de lo efímero, lo transitorio, lo procesual, es una de las principales características del arte de la calle, del arte urbano, del graffiti, en donde a lo mejor yo vengo y pinto en un tren. Y hay quien dice, si yo pinto en un tren y a lo mejor es mi obra o mi firma va a lugares donde yo ni siquiera pienso que podría estar. Pero ¿qué pasa? Nos regresamos a lo básico y Martha Cooper, Fernando Alcalá, diferentes fotógrafos están haciendo documentación de esto. Y es muy interesante que no nada más es tomar una fotografía, sino es tomar una fotografía considerando el otro, considerando la producción, considerando lo que ya está en la calle. Entonces, la documentación es súper importante en términos de conservación y hablamos que todas estas acciones sí derivan en una conservación, en una trascendencia de la imagen, mas no necesariamente a veces son conscientes del impacto que va a tener esa fotografía. Insisto, ustedes seguramente en sus teléfonos, ahora que todos podemos tener un teléfono con una cámara, han tomado fotografías de cosas de la calle y las suben, las documentan, las almacenan en sus computadoras y eso a la distancia es un registro. Registros sumamente importantes cuando decimos, oye, ¿te acuerdas de la calle tal que había una obra tal? Sí, yo tengo una foto del 2001, del 2015. Esa documentación, esos archivos son masivos ahora a nivel mundial. Ya no partimos de tener un libro que hizo eh, una persona en términos de fotografía, ya no son dos, y ahora son libros, bases de datos, son incluso bases de datos que hacen iniciativas, por ejemplo, el grupo de arte urbano, otro se llama Capus, o en un proyecto que también gestiona que se llama Urbarte, o sea, todos esos proyectos tienen por objetivo decir, bueno, ¿qué pasa con esto? ¿Dónde lo archivo? ¿Dónde lo almaceno? Y sobre todo, porque son obras sumamente cambiantes. Lo que ustedes fotografían hoy en la calle, a lo mejor mañana ya no está o a lo mejor mañana fue pisado, o a lo mejor mañana ustedes mismos dicen, ay, mira, ese sticker me gusta, lo quitan y ya modificaron eso que está en la calle. Entonces, toda esta cuestión de documentación es sumamente importante porque es ese repositorio que se va generando, tanto en obras que están en archivo, porque hay un documental muy interesante de Martha Cooper que dice, bueno, yo tengo archivos desde los 60, 70, ¿y cómo hago con ello? Inclusive desde cómo ha cambiado la manera de registrar. Antes usábamos, no sé si a ustedes les tocó, pero cámaras fotográficas con rollos que tenías que hacer reimpresión. Ahora puedes tomar 50 fotos y eliminar las que tú quieres y quedarte con la mejor.
cómo ha cambiado la forma de documentación. Y documentación no solo me refiero a la fotografía, sino también a registros. Registros que se hagan de diagnósticos, registros que se hagan en bitácoras de los artistas, que eso sé que no es lo común, pero hay quien tiene sus libros donde, oye, ¿sabes qué? Estoy haciendo registro de lo que pinté, de los materiales que usé, son los menos, pero también lo hay. O registros como este que hacemos nosotros desde la conservación, desde el proyecto de Urbarte, que es el proyecto que yo tengo a cargo hace ya 11 años, en donde está enfocado al diagnóstico, registro y conservación de arte urbano y conservación en el amplio sentido, no solamente en intervención directa. Son ejemplos de fichas de registro de obras que estuvieron en la calle, que nos es muy importante saber quién lo pinta, para qué lo pinta. Sé que es casi una actividad titánica o una actividad a veces hasta utópica de pensar que vamos a registrar todo, pero por lo que podemos empezar a trabajar es importante empezar a dialogar en relación a qué es lo que está en la calle y a quién le interesa que se conserve. Quizá alguno de ustedes al final podemos discutir, les ha tocado que a lo mejor en su comunidad o algún amigo, algún espacio, algún colectivo le ha dicho, oye, ¿cómo conservo esto? Y a lo mejor alguno de ustedes ha hecho algún registro, alguna fotografía, ha levantado algún diagnóstico. Toda esa documentación ya es una de las alternativas de conservación para este tipo de obras. Otro tipo de cuestiones, por ejemplo, no sé si les ha tocado verlo en vivo, pero estas fotografías, por ejemplo, rondan en diferentes páginas de los artistas, de Banksy, de colocar alguna barrera. Es bien interesante este tipo de alternativas porque sabemos que desde el punto de vista de conservación no hace una gran diferencia. Y máxime, a lo mejor estoy generando un microclima entre estos plexiglas, que es el momento que se ocupa, y el muro, pensando en que está en la calle, pensando en las dinámicas de los muros, de la humedad, la capilaridad, las sales, etcétera, toda la complejidad que tiene las obras que están sobre muro, pero resulta que es algo bien interesante porque en el afán las comunidades, los artistas o quienes sean, de proteger estas obras, colocan una barrera, la sujetan y casi que hacen un enmarcado. Entonces, si algo era, digamos, irrelevante o en el andar la gente lo veía pero no lo identificaba, resulta que ahora con este tipo de acciones, lo curioso es que las focaliza y muchas veces ha habido robos de este tipo de obras porque hacen esta técnica del estaco, de desprender el muro con tal de llevarse la obra. Ha habido gente que compra casas, o sea, hay un caso de unos chicos que compraron como una casa abandonada porque tenía un Banksy, o sea, en ese nivel de, pues voy a tener la obra. O hay gente que dice, bueno, pues hasta le ponen fichas técnicas como en un museo para que se identifique cuál es lo relevante. Entonces, si vemos estos contrastes, resulta que lo que está en la calle entonces no es tan irrelevante, o sea, no es tan efímero como pensamos. Si empieza a haber un interés en torno a este tipo de obras. Esa es la parte interesante. Cómo venimos de una cuestión muy contestataria de no, esto no se conserva, esto está en la calle, esto que dure lo que tenga que durar, que se desprenda, a un contraste en donde resulta que a alguien le pareció relevante. Esta obra, por ejemplo, la del lado derecho, que es una pieza que hizo Banksy en Inglaterra, en donde habla de la explotación infantil, en algún momento la desprendieron y resulta que la encontraron en una casa de subastas en línea. Entonces, ¿de quién es? Y eso es también un tema muy discutible. Si está en la calle, es como el internet, ¿puede cualquiera tomarla? ¿Es del artista? ¿Es del dueño del muro donde está pintada? ¿De quién es? ¿Quién tiene el derecho? Si, por ejemplo, esta obra está pintada en mi casa, yo digo, pues esta obra es mía, y si yo quiero la desprendo y la vendo, si yo quiero cobro por verla, ¿o qué pasa con eso? O es libre acceso porque está en la calle, como pasa con el internet. ¿Sí? ¿Me van siguiendo ahí? Ahora, otras cuestiones también, restauraciones. Este es de los casos, y no es que, no voy a decir que el único, pero de los casos más documentados en relación a restauración. Y son pocos los casos donde realmente se ha hecho una restauración en el estricto sentido. Esta es una obra de Banksy, que es el gorila con la máscara rosa, como pueden ver aquí, que es interesante porque convive con otros grafitis. De hecho, este estaba en un muro de un inmueble en donde, pues, realmente era una propiedad privada. En algún momento a alguien le parece que esas obras, pues, digamos, afectan la visibilidad o lo que les decía hace un rato, dan una mala impresión. Y este tipo de acciones que son el ghosting o estos famosos recuadros que
piensan que se integran, pero la verdad es que llama más la atención un recuadro de un color diferente, lo cubren y la misma comunidad dice, es que teníamos un Banksy, ¿cómo lo cubrieron? Y entonces hacen una acción en donde remueven hasta un punto esta pintura industrial que colocan sobre las obras y este es el resultado. Estas fotografías pueden ustedes encontrar en red, en diferentes lugares las han documentado, pero la realidad es que el resultado final, y habrá que ver si en el 2021 sigue teniendo esta apariencia, ni se liberó por completo el gorila, quedó la marca de este recuadro, y las otras stencils que estaban aquí, parece que esos no eran importantes más que el de Banksy. Entonces, ¿dónde está la valía? ¿Quién hace ese juicio de valor de qué es lo importante y qué no es lo importante que tiene que dar? Y también, ¿quién hace estas restauraciones o estas acciones de liberación? ¿Un restaurador profesional que se formó y que tiene experiencia a lo mejor en pintura mural o en pintura? ¿O puede ser una comunidad que traiga removedor de pintura y ellos hagan la acción? ¿O puede ser un grupo de profesionales contratado por el artista? ¿Quién va a hacer estas labores? Es una parte súper importante. Ustedes o nosotros, yo estoy capacitada para hacer estas cuestiones, puedo echar mano de las herramientas que tengo como restaurador para hacer estas liberaciones y hasta qué punto. Ustedes piensen, si ustedes hubieran tenido que hacer esta acción, hubieran liberado solo esta, o hubieran liberado todo el resto, o hubieran dicho no, la obra ya tuvo su momento y su valía. Es importante esos contrastes. Esta otra pieza es muy interesante también, esta fotografía es de 2013, yo lo tomé en San Francisco, en donde, pues parecía, lo relevante es que estas obras, o sea, yo nunca lo vi de esta manera, lo vi así. Y lo interesante es que esta pieza, que es un Banksy, que es un médico, estaba sobre muro, tenía un plexiglas, que eso es lo que hacía identificable, y finalmente era una calle, como toda San Francisco, una calle en bajada, una calle inclinada, con muchísimas obras de graffiti, pero esta era la única que tenía una protección, la única que tenía un plexiglas y que evidentemente se identificaba porque cuando hicieron estos dragones nunca pensaron pintar sobre la obra de Banksy, aunque tenía una limitante. Esta obra se encuentra en el barrio chino y lo interesante es que ha sido muy documentada. Esta fue una fotografía, digo, 2013, pero buscando hay fotografías en la página del artista y en la página del mismo barrio en donde esta pared es la pared de una tienda, de una tienda de venta de productos chinos, en donde quien hace esta como limpieza es la gente que convive con la obra y bueno, saben que tiene una relevancia, ustedes pueden alcanzar a ver estas líneas, tenía algún tipo de invasión, pero lo interesante aquí es quién se encarga de hacer estas labores. Si la obra la vemos así, piensen, si ustedes tuvieran una obra de este tipo, ustedes harían una conservación cotidiana, le pondrían alguna protección, no le pondrían nada, o a lo mejor mañana vuelven a pintar encima y no es relevante, pero aquí también hay una parte bien importante, ¿pesa o no pesa quien la pinte? Si este fuera un anónimo de alguien del barrio, o igual yo digo, voy a poner aquí mi stencil y mi mensaje, o viene Banksy y lo hace y entonces cambia el chip, entonces sí cambia que sí es importante y tiene que ser conservada. Entonces vean estos contrastes de cómo se van haciendo estas acciones y en donde también vamos teniendo un contraste de cómo hacerlo. Otro caso interesante que ha sido sumamente documentado y que incluso varios colegas hemos discutido de cómo es el caso casi icónico por excelencia. Todos seguramente conocen a Keith Haring, artista estadounidense, en donde pinta arte urbano, que tiene, graffiti, como más bien él lo canalizaba, y tiene unas características muy específicas. Generalmente pinta figuras, generalmente pinta en línea, y lo interesante y a veces lo irónico es que Keith Haring fue apresado muchas veces en el metro de Nueva York por pintar. Años después, muchos años después, en los años 80, él pinta en las Ramblas en Barcelona una obra que inclusive en esos momentos estaba muy en boga la discusión en torno al SIDA, ¿no? Porque era como una enfermedad que estaba pasando, normalmente relacionada con gente homosexual, con barrios bajos, cuando a la distancia, tiene otra perspectiva, pero en ese momento era casi que un tabú el SIDA, ¿no? Entonces, él en una de las visitas que hace, si mal no recuerdo, a Madrid, a Barcelona, él dice, ok, le piden que pinte algo, y dice, sí, pero yo quiero pintar donde yo quiera, pensando haciendo que tenga una significación, y pinta en una zona, que en ese momento era una zona muy compleja, que una zona abandonada, donde había muchísima drogadicción, prostitución, etcétera, y él pinta esta obra. Fíjense el contraste. Es un espacio inclinado, es un espacio donde él pinta con una brocha, tal cuestión, y al tiempo
se quedan las piezas ahí, al tiempo van a hacer una remodelación del espacio, y esa obra, además de que ya tenía un desgaste material, pues la obra ya había perdido de alguna manera quizá el impacto que tenía. ¿Y qué pasa? Que en vez de destruir esos espacios, esas muros, no, se hace una calca, que es la que están viendo acá, estas fotografías, las compartió un colega que se llama Will Shank, que se ha dedicado muchos años a restaurar obras de Keith Haring. Se hace una sinopia, una calca en plástico, se retoma, se ven las formas, el grosor, algo muy importante, se analiza el grosor de las líneas, el color, y esta obra, junto con la Fundación Keith Haring, se reproduce. Y esta obra forma ahora parte del acervo del MACBA, del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona. ¿Qué es lo importante aquí? ¿La mano de Keith Haring pintando o el mensaje que él quiso dar? Y yo puedo ser, o sea, esto lo hicieron la área de conservación, con la sinopia, con todo el respeto, inclusive hay una placa que dice, esta obra es una reproducción de la obra que Keith Haring pintó en tal año, en tal sitio, y es bien interesante cómo, incluso como público, podemos admitir la reproducción en el arte actual como algo más comprensible o más asequible que si pensamos en obra antigua. Es como, ok, sí, me están explicando que es una reproducción y realmente no tiene un problema, ¿no? En torno a que se mantenga. Pero entonces, ¿qué es lo importante aquí? Ahora, cuál es la pieza? ¿La sinopia, la reproducción o la documentación de la pieza? Esta es la placa que les comento. Incluso está firmado, no lo está firmando Keith Haring. Esta es la reproducción. Se fijan ustedes, cambia el contexto, cambia el espacio, es la misma ciudad, pero justamente ellos ponen una placa con toda la identificación de que no está pintado por la mano del artista, pero está basado en un graffiti del artista. Son alternativas, es discutible, pero es lo que estamos viviendo actualmente. Entonces, si ustedes se dedican a ese tipo de bienes, es muy importante partir de un punto abierto de ¿y esto qué está pasando? Ya para ir cerrando, museos, galerías de arte urbano, de graffiti, esto supone que estaba en la calle, supone que no se conservaba, supone que era efímero. ¿Qué pones en un museo de arte urbano, en un museo de graffiti? ¿Vas cambiando cada tanto las piezas? ¿Hay colección permanente? ¿Hay intervenciones por fuera? Estos son algunos ejemplos de Ámsterdam, de Berlín, de Ciudad de México, perdón, de la ciudad de Querétaro, o este proyecto que a mí me parece muy interesante, que les recomiendo que lo busquen, que se llama el Miau, que es el Museo Inacabado de Arte Urbano, que está en la ciudad de Fanzara. Es un pueblecito en España muy pequeño, pero es un proyecto muy interesante, en donde la ciudad es un museo y tiene cambiantes. Entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo con estos museos y galerías? ¿Es pertinente? ¿Es congruente con la naturaleza efímera, procesual y transgresora del arte urbano? ¿O en realidad estamos llegando a un punto en que estamos normalizando que esto entre también dentro de una caja del cubo blanco? ¿Qué características tendría que tener un museo para poder apropiar y poder exhibir arte urbano? Entonces, es muy interesante. Yo ni siquiera estoy en contra o a favor, me parece que es una iniciativa interesante, inclusive estos museos a cielo abierto, que son museos que tienen, como lo explicaba el Miau o este de Querétaro, que realmente este es un lugar en donde es un contenedor de agua y trajeron muchos artistas para ir pintando. Lo interesante ahí es, va a ir cambiando, va a tener un rol, un ciclo, y si ustedes seguramente en sus ciudades han visto que hay festivales cada vez más, que hay gestión de todo esto, entonces ya no es tan distante de lo como lo conocemos y hay una apropiación, exhibiciones y galerías. Estas son piezas que los artistas también a veces tienen piezas de museo y piezas de la calle. Siller, que en menos en Ciudad de México es uno de los grafiteros más transgresores e ilegales, o sea, es como de los, sí, yo soy el grafitero más ilegal que pinta más lados y que invade la ciudad, porque hay una parte, insisto, podría dar para otra clase, toda la historia del graffiti, porque esta cuestión del was here, de pintar, de yo estuve aquí, de marcar territorio, de identificar, de mientras más lejos, más alto y más espacio, se supone que soy mejor porque entonces estoy invadiendo la ciudad, ¿no? Entonces, ¿cómo contrasta a alguien como Siller que pinta en la calle a llevarlo a un museo? ¿No? Esta fue una exposición que se llevó a cabo en la Ciudad de México, en donde incluso se identificaban graffiti ilegal es esto, muralismo es esto, arte urbano es esto. Era una definición, correcta o no correcta, pero ¿cómo empezamos a identificar estas diferencias?
ferias como Urbanity que se desarrollan en España y que seguramente habrá que revisar qué otras se desarrollan en América Latina. Por ejemplo, aquí se hace el Meeting of Styles que se lleva a cabo en diferentes lugares, que es el MOS, que se hace en diferentes ciudades, que congrega diferentes artistas, o esta iniciativa que tenemos en la Ciudad de México, que es muy contrastante, por el Fideicomiso de la Ciudad de México, que es una asociación, bueno, un espacio que cuida el centro histórico patrimonialmente, que castiga el grafiti ilegal, pero que a la vez genera espacios. Estas son, no sé cómo se diga en portugués, una cortina de un negocio, estas como puertas corredizas de un negocio. Entonces en las noches, cuando todos los negocios cierran, se hace una galería efímera, porque en el día pues se abre y se deja de ver. Entonces son esos contrastes, incluso esos dobles discursos de castigo esto, pero apoyo esto. Es interesante. Y bueno, esto es lo que les decía de gestión y producción. Estas son fotografías del Meeting of Styles de 2019, donde vienen artistas de diferentes lugares del mundo. Y esta es la calle de Regina, que es muy curioso también, que ese es un tema que usted puede tener otra discusión también, el tema de la gentrificación, de si los lugares llegan a un nivel de abandono, de, no sé, de delincuencia, de violencia, etcétera, y llega el arte urbano como a salvar el espacio, como a reconfigurar el espacio, ¿no? La calle de Regina, al menos hace muchos años, eran unas calles bastante, pues, dejadas, con poco mantenimiento, de las zonas periféricas del centro histórico, y desde hace muchos años, Regina empezó a tener un cambio. La gente empezó a vivir en el centro, se empezaron a colocar cafés, restaurantes, le dio un poco una visión más fancy, y entonces entra el arte urbano como este detonador como de complementar ese círculo. No estoy diciendo que siempre el arte urbano tenga que ser ese factor, pero últimamente es como un complemento en algunos casos. Hay veces que sigue teniendo ese carácter transgresor y efímero, pero que es súper importante también ir identificando esos sitios que es, oye, sí es cierto, pues hay un festival en Tijuana, en la frontera con Estados Unidos, aquí en México, que es la parte norte. Es una zona muy compleja porque es tránsito de México a Estados Unidos, pero el arte urbano y el graffiti tienen un papel muy importante, porque es esta creación de la resistencia, que eso también es importante. Pintar en la calle es una manera de resistir al tiempo, a los factores medioambientales, pero también a resistir a la legalidad y a este tránsito fuera de la institución. Entonces, por ejemplo, hay algunos espacios que pueden identificar que sí que no me quiero detener demasiado en esto, pero por ejemplo, hay algunos que pueden, algunos documentos que pueden tomar de referencia, como la Carta de Burra, como algunos tipos de legalidades, no que hablen directamente del arte urbano, sino para determinar qué es lo importante. Si yo quiero determinar si algo es importante, a lo mejor pienso en la comunidad, ¿no? Pienso en qué sitios son patrimoniales, en qué sitios son importantes, seguramente ustedes la han leído en algunas ocasiones, pero son de las que se han tomado en algún momento como referencia, si es que quiero tener un parámetro de qué conservo y hasta qué punto, para quién es importante. No, hace un rato preguntaban quién es la comunidad, ¿no? ¿Quién vive, quién transita, quién trabaja o quién crea esas obras? Ya para cerrar, es el último ejemplo. Esta es una obra de Keith Haring, en donde son de las obras que se han restaurado más. Me parece que la obra de Keith Haring, que pues falleció ya hace bastante tiempo, en su momento, les digo, era curioso cómo lo encarcelaban o lo castigaban por pintar en el metro de Nueva York, y ahora hay cada vez más iniciativas de conservar sus murales. Discutible o no, este es un caso que si quieren les puedo compartir el artículo con su profesora, o para los que llegaron de otros públicos para mandárselos, en donde la pieza es un caso interesante porque la misma gente de la comunidad tenía interés en que esto se conservara. Entonces, ¿cómo hace una conservación de esta obra? Repintas, retomas los colores, tomas material de archivo, pero cada vez más hay iniciativas de intervención, sobre todo de Keith Haring, de Banksy, de Black Lerat, de diferentes artistas, en donde ya no solamente es el gremio del graffiti quien le interesa, sino es la comunidad porque dice, oye, pues porque está esta obra aquí, viene turismo y hay trabajo. Es un ejemplo. O esta obra se volvió relevante a nivel mundial, o esta pieza tiene un sentido, ¿no? En otro contexto. Entonces, eso es sumamente importante, cómo va cambiando la perspectiva. Por eso insistí hace un rato. Pensemos, o sea, hagamos futureo. 50, 100 años, ¿qué de todo esto va a sobrevivir? Y si vamos realmente a ser nosotros quien hagamos esas conservaciones. La realidad es que creo que como reflexiones finales, sin que sea un tema cerrado, porque la verdad es que yo no podría decir ahora, aún con los años que llevo en esto, que puedo decir, sí, claro, tenemos el alineamiento perfecto de cómo conservar, cómo hacer esto, cómo hacer otro.
cada obra va siendo distinta y sé que puede sonar muy simplista de, pues sí, cada caso se evalúa. Sí y no, o sea, aquí el punto es que cada vez más este tipo de manifestaciones empieza a tomar fuerza. Antes era el graffiti, era malo, era vandálico, es que eso no se hace. Ahora es como, bueno, si lo haces en un formato diferente puede ser que sea aceptable. Pero entonces, ¿quién patrocina eso? ¿Quién hace cada vez más las marcas, incluso marcas de pintura, que es un tema muy interesante, como Molotov, como 360, como Montana, todas las marcas que generan graffiti empiezan a generar otro tipo de iniciativas donde se producen las obras. Hay cada vez más exhibiciones de venta y de exposición de arte urbano y de graffiti. Este carácter efímero, si bien lo sigue teniendo, hay momentos en donde lo va perdiendo porque a la comunidad le interesa que se conserve. A veces el artista dice no, que se pierda, que se tape, tiene una vida. Pero a veces la comunidad le interesa porque le identifica, porque la gente viene y lo visita, etcétera. Creo que en un corto y mediano plazo podremos tener la capacidad de evaluar este tipo de acciones, en donde tengamos la capacidad también de determinar qué sí, qué no y hasta qué momento. Y si vamos a ser nosotros quienes vamos a hacer esa acción o va a tener que ser alguien más quien va a marcar esas directrices en torno a la conservación. Ya nada más para cerrar, como decía Daniel Manrique, que si todos jaláramos parejos, si todos trabajáramos de la misma manera, la vida sería más chida. En México, chido es como bueno, como positivo, ¿no? Entonces, pensemos si todos jalamos para el mismo lado, colaboramos de esa manera, podríamos tener, ¿no?, una perspectiva mucho más clara. Muchísimas gracias por su atención. Espero que se haya comprendido. Sé que quizá en algunos momentos hubo cosas que no fueron del todo claras, a lo mejor por el idioma, pero por favor háganmelo saber o mándenme un correo y podemos dialogarlo de otra forma. Muchas gracias. Muchas gracias, Lisete. Muito Bueno, obrigada. como se diz aí em espanhol, não? Como se diz, estupenda. Gracias. Estupenda sua fala. Eh, pode deixá-lo no micrófono ligar ¿Cerrado? para A ver. conversar. Sim, sim, sim. Pode deixar teu micrófono. Necessito ouvir um pouco. Bueno, Lisete, ligar o microfone. Sí, yo te escucho. Sí, está bien. Sí, porque podemos hablar un poco. Sí. Bueno, se formos a fazer, né, um registro aqui, estou falando um pouco para o público, uma excelente palestra, né, que falou de tudo um pouco, desses significados, primeiro essas diferenças, né, que às vezes nem sempre são claras sobre arte urbana, grafite, né, arte, muralismo, né, e mesmo essas intervenções, né, o fazer sobre fazer, assim, e realmente, Lisete, eu estou impressionada com a tua pesquisa, eu já conhecia, né, já conhecia a tua pesquisa, né, já te acompanho, né, a gente acompanha há muito tempo, mas eu acho que essa questão, quer dizer, essa não foi apenas uma conferência sobre conservação, restauração, mas simplesmente sobre a interpretação desses significados. Eu acho que nós tivemos aqui hoje, né, foi um exemplo, né, da importância de interpretar, dessa interpretação e de tentar acompanhar essa evolução dessas mudanças, porque eu acho que são muito mais difíceis e complexas para todo mundo. Então, o que é o grafite, né? O que é o grafite, o que é o muralismo, eu posso ter um grafite sobre o muralismo, né? Eu posso ter um vandalismo, né? O que é o vandalismo. Então, assim, eu acho que, poxa, teria muitas questões, né, para a gente ficar discutindo, acho que, né, a gente poderia marcar uma outra palestra. Mas eu sei que você está com muitas questões no chat, né? Então, eu vou começar um pouco por essas questões que eu estou acompanhando, né? Eu realmente agradeço, assim, muito a tua generosidade em compartilhar esses aspectos e dar uma visão geral, extremamente esclarecedora, né, sobre esses aspectos. E claro que surgirão aqui outras questões, tá? Mas eu realmente estou encantada, né? E eu acho que todos aqui também estamos com a tua palestra, tá? Então, assim, muitas gracias. E vamos para las preguntas. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, por los comentarios que estoy viendo, pero además, digo, antes de las preguntas, creo que es un tema que cada vez siento que es más actual
y que va teniendo pues muchos contrastes. Esto que dices del significado, a lo mejor para alguien puede ser agresivo, a lo mejor para alguien puede ser interesante, para alguien puede ser evidente. Entonces creo que es un tema que Sí, no está cerrado, es un tema que tendríamos que analizarlo con una mayor apertura porque lo que decía en algún momento, si no tiene a lo mejor esta protección de patrimonio, a lo mejor a nosotros nos corresponde hacer esa acción de protección al futuro, ¿no? ujú, No sé, es interesante la discusión. sí, Pero pues pasemos a sí, las preguntas. muy interesante. Eu tenho muitas perguntas, Gracias, né? adelante. Né, sim, e observações. Bueno, mas vamos lá passar lá as perguntas. Bueno, eu vou começar, tá, turma, tentando, nós já estamos num horário bastante adiantado, tá? Então, eu vou tentar fazer pelo menos algumas perguntas, né, as que foram chegando por ordem, né, Ujú. de chamada e vou tentar selecionar as que estiverem repetidas e as outras serão respondidas, né, para vocês mais tarde, tá bom? Vamos tentar, vamos ver se a gente consegue. A primeira pergunta é de Ana, pergunta de Amália. Como a comunidade se posiciona com as obras? Mm, É uma das perguntas. claro. Tengo que pode, me vou ler três perguntas e Bien, que pode estar para tornar um pouco mais rápido. sí, por favor. Humberto Farias, olá, graças pela charla. Poderia falar um pouco sobre a presença de grafite de firma em um instituto como de Carmen Valência? Muitas graças. Ujú, ujú, ujú. Ela pergunta 3, vem de Tatiana Pena. Uma pintura. Bueno, pode hacer pode comentar a pergunta 1 e a Sí, 2 claro. e depois a 3 porque tenho que formular aqui em Ok, espanhol. está bien. A ver, en términos de comunidad, es importante plantear que la comunidad puede ser la comunidad de grafiteros o de artistas que crean esa obra, la comunidad que convive con la misma o la comunidad, por ejemplo, que convive en términos de vivir alrededor de esa obra, que abres tu ventana y ves la obra, o la comunidad que convive porque es un tiempo específico. Por ejemplo, en el centro histórico mucha gente va a trabajar, pero no vive ahí. Entonces son diferentes niveles de convivencia o inclusive en otras ciudades al interior del país que no son ciudades capitales o no son urbes eh, como las contemplamos, también hay una cuestión de comunidad en donde cómo yo alcanzo a comprender qué es lo que se está pintando, ¿no? Ahora, ¿cómo se relaciona la comunidad? Es importante contemplarlo porque la misma comunidad puede ser quien detone la conservación o quien detone la desaparición de esas piezas. Y una parte importante es si es que esa obra fue impuesta a la comunidad. Por ejemplo, resulta que hubo un festival y que a mí me dijeron que no directamente en mi casa, pero que iba a estar en una plaza pública, en un espacio, y yo tengo que asumir y que apropiar esa obra o verla y a lo mejor no es algo que yo me sienta identificado. En otros momentos ha habido proyectos en donde los vecinos, las comunidades, sí participan incluso de las temáticas, como pasa con lo del Miau, que la gente se implica mucho en la creación de esas piezas, u otros lugares, por ejemplo, en Puebla, que es una ciudad pequeña de México, en donde las mismas comunidades dicen, oye, vamos a discutir qué temas queremos ver reflejados en los muros. Entonces, me parece que el nivel de implicación de la comunidad va a depender de cómo convivan y cómo se inserten directamente con la obra. No hay algo cerrado, no hay algo que sea de sí, la comunidad va a trabajar de esta forma. No, pero muchas veces la comunidad me parece, en la experiencia que he tenido y en mi opinión, que es más allá de quienes gestionan y quienes crean la obra, quienes determinan si eso se conserva o desaparece. Porque al final del día, si el creador de esa obra no vive en el sitio, no es alguien que está monitoreando, él va a dejar la obra y se va, pero quien está todo el cotidiano es la gente que convive ahí, y la verdad es que son los detonadores más importantes. Ahora, cómo conviven con la comunidad, será importante también insertarlos de alguna manera, porque también llegar y tener un espacio que no tiene ningún tipo de relación, lo que decimos a veces en nuestro ámbito, ¿no? Con lo que no se conoce no se conserva. Y si yo no me siento identificada o cercana, no va a tener realmente mayor trascendencia, porque además tampoco tiene una protección de ley. No es como si yo voy y no me gusta Diego Rivera y voy y lo pinto y lo tapo. Estaría generando un daño, o sea, tendría que tener una implicación legal. En estas obras no. Entonces es de suma importancia que ya sea por
digamos, comunicación y colaboración con la comunidad o por conocimiento, es un vínculo muy cercano porque son quienes están con ellas la obra. Espero responder tu pregunta y si no, me dicen y lo profundizo más. En términos de lo que preguntaba Humberto de la firma, efectivamente el barrio del Carmen en Valencia es sumamente interesante. Yo he tenido la oportunidad de visitarlo en muchas ocasiones y va cambiando. Es un barrio en donde se produce muchísimo arte urbano de diferente tipo, de firma. Aquí hay una parte interesante, no nos profundizamos en el graffiti de firma, pero el graffiti de firma es aquel graffiti en donde yo hago mi firma, mi nombre, o sea, mi tag, ya sea que sea Sealer, que sea, no sé, Mata, que sea yo que se estoy poniendo algunos inventos de grafiteros, pero ese graffiti de firma a veces tiene una identificación casi que como la firma de los cuadros. Hubo una iniciativa en Madrid hace varios años, que es el único caso que yo conozco que de una restauración de firma, que fue el caso de Muelle, que inclusive una calle lleva su nombre. Entonces es bien interesante cómo un grafitero en los años 80, su obra tuvo una protección por el ayuntamiento, se hizo una restauración. El grafiti de firma es una cosa más de identidad, me parece. Hay un grafiti que es de comunicación entre comunitarios, pero por ejemplo el barrio del Carmen, lo que me parece interesante es que conserva esta cuestión como de dinámica cambiante, y en algunas zonas hasta de ruina de las piezas. O sea, no sé cómo sería el Carmen si de repente fuera esta cuestión de limpieza total, de eliminar los grafitis, de dejar, digamos, limpia el barrio, porque cambia. Y creo que esos también le dan un sabor distinto a las ciudades. No creo que en cada país tenemos ciudades diferentes o muy icónicas del graffiti, como es el Carmen en Valencia, como inclusive ya hasta se ha vuelto referencia, por ejemplo, en Melbourne, ¿no? En la zona del graffiti, o en Tijuana, y estos grafitis de firma que a veces son como mucho más violentos y más disruptivos en términos de imagen, porque no es una imagen, digamos, a veces estética o una imagen identificable como puede ser un paisaje o una figura. El grafiti de firma es muy importante porque además te habla de la historia del espacio, de quiénes estuvieron transitando, de quiénes identifican, y no todos tienen una firma. A veces la firma de alguien es un stencil, pero el graffiti de firma, de hecho hay varios textos, inclusive por ejemplo de Fernando Figueroa, muy interesantes, que se llaman de firmas, botes y muros, si mal no estoy el texto, en donde habla cómo el graffiti de firma también es un punto relevante para identificar a quien lo crea y para identificar cómo es un territorio. A diferencia de una obra, por ejemplo, si se pinta un animal o otro tipo de paisajes. Ahora, lo que es muy importante con los grafitis de firma también es si se vuelven una especie de marca reconocible. Hay algunos que incluso registran su firma, o sea, registran su firma como autoría. Entonces también cambia ahí, es como si uno pone una firma en un documento, como la llevas al muro. Entonces el grafiti de firma tiene una connotación de identificar quién es, de identificar cuál es el territorio y también de identificar lo que decía hace un rato. Más lejos, más alto, más peligroso. Y eres como mucho mejor grafitero en ese argot. Entonces es interesante también identificar, les compartiré también si quieren el caso de lo de Muelle, que fue súper interesante porque hubo una iniciativa incluso en change.org y la comunidad empezó a buscar que se conservara, y de hecho a la fecha esa firma, que es bastante pues grande, está en la calle de Montera en Madrid, y de hecho la restauró la escuela de restauración. Entonces, como es curioso, ¿no? Como es un grafitero de los años 80 que además se identificó que incluso hicieron pues, toda una dinámica de difusión y se restaura como si se restaurara una pintura mural en términos de procesos. Entonces les puedo mandar si quieren esa información en términos de graffiti de firma. Interesante. ¿Sí? Muchas gracias, Lisette. Bueno, tenemos más la pregunta 3, que sería el caso de em Belo Horizonte, em 2017, tuve um festival de arte pública. E neste festival de arte pública, um artista que se chama Robinho Santana hizo uma pintura em que tinha a denominação de lo Dios é madre, né? Seria lo Deus é mãe. Bueno, así los moradores del edificio no le gustaron, ¿no?, de la pintura y solicitaron en la justicia que debería ser removida, que debería ser tirada de la, de la fachada del predio. Bueno, a pintura hace parte de un proyecto, ¿no? No Festival de Arte Pública.
Y la pregunta es, ¿quién determina lo valor de arte urbana? ¿Cómo hacer né, esta cuestión? Y yo creo que está en la propiedad, ¿no? En la confusión, en el problema complejo de la propiedad y del valor de las pinturas, né, que ya hablaste un poco. Talvez esclarecer un poco esto. Ujú. Fíjate, E Tatiana tem, a mesma persona tem outra, ujú, que se por acaso o conceito de arte urbana pode ser alterado, né, ujú. com esta proteção, com a proteção de conservação preventiva. Mm. Fíjense, bueno, retomando la primera pregunta, aquí es interesante porque hay un autor y por tanto hay un autor y hay un derecho de autor. En términos de los artistas, y no sé si estoy cayendo en error ahí, pero normalmente aplica de la misma manera. Hay un em, derecho moral, que es el derecho de yo soy el artista y aunque me muera sigo siendo el artista. Uhum. El derecho patrimonial, que ese es el derecho que se vende, se dona, se regala. Y entonces, en este caso del ejemplo que ponen es bastante interesante porque el artista pudo haber pugnado o peleado de, oye, están tapando mi obra y tengo una autoría. El punto es que todo aquel que es arte en la calle tiene esa delgada línea de quién lo protege o tiene hay veces que se hacen contratos en donde en los festivales habría que revisar puntualmente en donde sí yo hago un contrato con el gestor, con el que en el festival, en donde dice que mi obra va a estar exhibida 6 meses y que después de 6 meses queda libre albedrío, queda a la calle a su suerte. Pero si no hubo ese tipo de antecedentes o fue un acuerdo con la comunidad y resulta que lo que se pintó no gustó, ahí sí ha habido veces en donde se pone en discusión y ha habido luchas legales por el artista que dice, no, yo soy un artista, tengo una autoría y eso tiene que darse ahí porque es mi pieza. Si la tapan, están incurriendo en una ilegalidad. O Assim, por el contrario, hay quien dice, pues no, o sea, yo la pinté, se registró, duró el festival y si se pierde, no importa. Habría que ver particularmente eso. Por ejemplo, aquí pienso en el festival de All City Canvas, que es una iniciativa que ahorita incluso se volvió una plataforma, que es una iniciativa a nivel mundial, pero que tiene, en 2012 empezaron a hacer obras muy interesantes de gran formato con artistas muy importantes y que hubo obras que se dejaron a la suerte, pero platicando con los gestores decían, no, pues nosotros hicimos un contrato en donde decía que la obra iba a ser protegida durante los primeros 6 meses que durara el festival, bueno, y desde el festival los siguientes 6 meses, y después, si se conservaba, se conservó, y si no, pues en realidad no tiene que haber mayor problema. Ese tipo de detalles habría que ver ahí. Sin embargo, yo creo que al haber un artista con un nombre y un autor, podría tener un punto de, digamos, de discusión o de protección. En el otro caso, Lisete, um momento. sí, Desculpe, parece que solamente morador do edifício, os outros não. los otros no, pues Um no, pues ahí morador, por um pouco mayoría. mais complicado, Sí, claro, claro. talvez, desculpe. No, 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 está Que- bien, gracias por especificarme, porque ahí, por ejemplo, si todos están de acuerdo y uno no, pues entonces se discute en tonos casi que de mayoría. Yo sé que es difícil porque puede haber ese punto de discusión de no, es que yo no quiero y los demás sí, pero yo parto del otro lado. Si hay un artista y hay, o sea, que tiene un nombre, que tiene una protección por ser artista, se tendría que evaluar. Insisto, también si se plantea que eso tenía una duración específica, no tendría que haber mayor problema. Ahora, sé que no es lo mismo, pero se puede echar mano de algunos de los tipos de registro, Uhum, ¿no? Esa es una, y sim, que sim. es una alternativa, que pues regístralo y lo que quede. Y en el otro caso, corrígeme si me equivoco, tenía que ver con la protección de plexiglas, ¿verdad? Sim, sim, sim. Sim, essa plexiglass, que se llama aqui também. Sí, Está sí, bien. o son acrílicos, plexiglas. Sí, Ahí, acrílico. claro, Mm. ahí o sea, hay como varias líneas. Uno en términos de conservación, de la pura y dura conservación restauración, lo ideal es no colocar ese tipo de barreras porque a veces se generan microclimas. A mí me ha tocado ver que luego meten, por ejemplo, casi que en el afán como de invadir o alguna cosa así, meten stickers o meten basura. Entonces, la realidad es que esa protección, a menos que estuviera completamente sellada, pues siempre tiene una interacción, ¿no? A veces también se rompe el material por la presión de los tornillos o por golpes o se llega a pintar sobre esas piezas. Me parece que ese tipo de protecciones personalmente no creo que sean lo ideal, porque además de que focaliza y como que haces eso es importante y entonces puede tener otro tipo de vandalismo porque lo desprendan o lo pinten, etcétera,
también creo que en realidad no tendría por qué tener una protección lo que está en la calle. O sea, no es como ponerle un marco y un vidrio, ¿sabes? Ahí hubo un caso de una restauración de la obra de Black Le Rat, en donde era una Madonna hecha a partir de stencil, una virgen con un niño, y la obra se empezó a dañar y el artista, en colaboración con un grupo de restauradores, se intervino esa pieza, digamos, se llevó a un punto de estabilización, se limpió, le colocaron un plexiglas y le colocaron una ficha técnica de lo que significaba, e inclusive aquí se llama como un botaguas, como una especie de, de barrera para que si llovía el agua se fuera, no, o sea, no cayera sobre la pieza, sino que la aventara hacia adelante. Toldo, Un aqui toldo, no un toldo, Brasil. un toldo, un toldo, y entonces la obra, o sea, sí sigue siendo la obra de Black Le Rat, sigue estando en la calle, pero la obra como que se musealizó. Entonces cambia, inclusive a veces estorba ese tipo de elementos. Yo creo que ese tipo de protecciones no son las idóneas, tanto por conservación, pero también porque pues rompe, o sea, justo una parte que a mí me parece apasionante de la calle es ver ese deterioro de la calle. Uhum. O sea, si está en la calle y vive y tiene esta discusión. Ahora, por ejemplo, ahí ahora también estas nuevas obras, no es que sea nuevo porque ya existía desde hace muchas décadas, pero ha retomado mucha fuerza el pastop, ¿no? Estas obras hechas con papel y con adhesivos muy baratos de tapicería, o hechos con harina y agua, como aquí le decimos engrudo, supongo que sea una mezcla parecida, que es como este adhesivo que es muy barato, que pega bien en muro, pero entonces esos carteles que no son aerosol, que no son pintura, que tienen un deterioro más fácil, mucha gente va y los desprende y se los lleva a su casa. Entonces, si le pusiéramos a esos grandes muros llenos de carteles y digamos de pegas de los artistas una protección así, pues generaríamos también un problema. Además, está en la calle. Creo que hay que respetar esa naturaleza inicial de la calle. No sé, esa es una opinión personal Uhum, uhum. en torno a eso. Muy bien, sí, muchas gracias. Em, una otra pregunta, pero está relacionada, está involucrada con la pregunta de Tatiana, es más o menos lo mismo. Ujú. Hasta que ponto a conservação preventiva interfere na natureza efímera das obras de arte urbana, haciendo que lo efímero es inerente a este tipo de trabajo, não seria suficiente a documentação por si sola. Bueno, ya creo que ya habló un poco de esto. Bueno, No, claro, y bueno, además, fíjense, hay una parte importante. Estas son alternativas que se han hecho, o sea, no quiere decir que sea una práctica que se continúe del todo, o que también no, o sea, en términos de porcentaje, no es que sea una gran mayoría, porque además tiene un costo, ¿no? Tanto de mantenimiento como de cuestiones. Ahora, yo lo llevaría más bien a otro contexto. De esas alternativas que yo platicaba, que insisto, no son las únicas ni están cerradas, pero que he ido identificando al paso del tiempo de, primero la documentación, luego tal tipo de registro, etcétera. ¿Cuál es pertinente en qué momento y hasta qué punto yo tengo la facilidad? Porque tampoco es que uno llegue con su plexiglas a la calle de cualquier avenida y la ponga, ¿no? O sea, hay que tener también otra dinámica. Y de alguna manera yo creo, o yo me decanto, en principio, porque la documentación es como las principales actividades de conservación. Me parece que tendría que ser como la parte medular y de ahí ya también contemplarlo, porque por ejemplo, también el que se restaure, pues implica un equipo, implica un costo, o sea, parece que no sería relevante, pero es sustantivo, y también permisos, etcétera, y también creo que hay una parte en donde yo me acuerdo cuando yo empezaba con este proyecto, los artistas me decían, no, no, es que eso no se conserva, no, 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 o sea, eso no, no, está mal. uhum, Y en realidad yo no es que quisiera forzar la conservación, sino decía, oye, pero ¿qué pasa el día de mañana si ya no estás? O sea, fue una curiosidad casi de inicio, o sea, desde mi profesión y desde la de ustedes. Entonces, creo que tenemos que analizar muy cautelosamente el caso y evaluar si tenemos un artista vivo, incluso para trabajar en términos de arte contemporáneo, a mí me parece que es una de las mejores virtudes, porque uno puede hablar con la gente y también uhum. saber si a él le interesa, porque a lo mejor uno puede hacer una acción forzando la conservación en términos estrictos de una pieza y a lo mejor no estaba así. Entonces hay una parte súper importante que no debemos dejar de lado, que es el artista vivo con el cual podemos dialogar, aunado a la comunidad, me parece. Sí, sí, sí. Bueno, tenemos la última pregunta, ¿tá? Es de Gilca, em, que pregunta si la educación patrimonial y ampliación de las charlas y debates sobre la arte urbana podría significar un paso importante
adelante, menos conflictuoso para la conservación de las obras. Me parece que sí, me parece que también en tanto que lo hablemos y digamos, oye, ¿qué está pasando con esto? Ayuda muchísimo porque a veces es curioso que no son temas que puedan ser polémicos. Digo, aquí no sé si conocieron el caso de una manifestación que hubo hace ya un tiempo en donde la columna de la Independencia, que es uno de los monumentos más importantes de la ciudad, fue pintado, retomando la pregunta hace rato, con pintadas que no eran de grafitis de un grafitero, digamos, reconocido, sino era gente que iba en la marcha y rayó, ¿no? Con muchas consignas políticas y consignas de denuncia, y se empezó a discutir mucho. ¿Qué es lo importante, el monumento o esas pintas porque hablan de un momento y de una denuncia? Creo que aquí ese es un caso específico, pero también de graffiti que uno ve en la calle, de obras que están patrocinadas. Creo que en el momento que uno lo dialoga y comprende al otro, se empieza a dar un diálogo. Hace un tiempo tuvimos una experiencia, un equipo de colegas y yo, que era un proyecto que no tenía que ver con la producción, sino con la prevención del graffiti en patrimonio cultural. Y nos tocó dar una charla, una clase en un espacio que le llaman escuelas de participación ciudadana. Entonces, alguien va a hablar de un tema y va a una comunidad, o sea, puede ir cualquier persona. Y era muy interesante, como hablando del graffiti en el centro histórico, la gente muy mayor decía, no, no, esos son vándalos, o sea, la gente que rega en la calle, no, no, es gente que, ignorante, que no, pero hay gente muy mayor que decía, no, no, eso está mal. Y la gente que era un poco más joven, no sé, gente madura, más joven, decía, no, es que pues es un cambio en la ciudad. Pero también tiene que ver en el contexto, pero nota que uno lo abre y comprende y entabla el diálogo, me parece que es la parte más importante. Y también yo creo que tampoco tendríamos que asumir que porque está en la calle ya que dure lo que dure, o porque está en la calle se tiene que pintar. Creo que así como hacemos ese ejercicio de reflexión en otro tipo de bienes culturales, tendríamos que estar analizando si es que nos dedicamos a esto y nos interesa, porque a lo mejor habrá quien diga, pues sí, ya escuché y entendí, pero no es un tema que me interese y es válido. Pero a quien le interesa decir, bueno, ¿y qué de esto va a ser? O sea, ¿cuál va a ser mi participación desde la profesión? Y también respetar eso, sí, no sé si les pasa a ustedes, pero tenemos una formación que casi de natural, pues nos enseñan a conservar la materia, a conservar el objeto, a que se mantenga estable al tiempo. Pero resulta que cuando nos dedicamos al arte contemporáneo, a este tipo de bienes, pues a lo mejor ni siquiera se tiene que conservar. Y es un choque de conocimientos, un choque de ideas, que yo creo que esa es una parte importante, analizar para qué, para quién y qué es como yo me voy a insertar. Creo que es una parte sustantiva, el para qué. ¿Para qué quiero conservar esto? ¿Para que trascienda la historia? ¿Para que la comunidad tenga un espacio en donde la gente venga y haga turismo? ¿Para que el artista se quede a la posteridad? ¿Qué sé yo? O sea, sí es una parte súper importante hacernos preguntas antes de hacer cualquier tipo de acción. La documentación esa es la única que yo creo que va de facto, o sea, que va de inicio. Yo tengo una propuesta, Magali, no sé si te parezca y si les parezca a Sí, los asistentes. Si gustan las preguntas que llegaron, si es que no se alcanzaron a hacer, si me las mandan por sí, sí, correo, sí. yo las contesto y les puedo mandar información Uhum. Sim, complementaria. sim. Já estamos, já vamos a finalizar, tá? Perfecto, ¿no? Está bien, por eso lo Sim, decía. sim, porque já estamos no horário muito, no horário muito, já entrando quase meio-dia, 1 hora aqui. Bom, gente, primeiro para todos, né, eu quero agradecer, né, a presença de todo mundo. Realmente acho que foi uma palestra extremamente interessante. Para mim, foi um conhecimento muito grande em relação às outras questões, principalmente essas diferenciações, né? E entender, né? Acho que para nós, principalmente o pessoal, né? Os meus alunos e para quem está aí, entender, né? Um pouco desse, que eu acho que é um pouco desse ecossistema, né? Se a Elisete concorda comigo, mas parece assim, né? Você está meio a arte urbana, ela tem o seu próprio ecossistema em seus lugares e que depende não só da interpretação, né, de quem tem de fora desses significados, né, mas pelo menos para poder compreender, né, os desejos de uma comunidade, os desejos de um povo que está ali, que está envolvido, né, nesse trabalho todo. Então, eu acho assim que essa interpretação, tipo a abordagem do grafite, o que é o grafite ilegal, como que é o muralismo e o que é a arte urbana, e o que representa cada uma delas, né, com um pouco dessas, né, ilustrando alguns estudos de casos sobre
propostas, né, do que foi, do que era uma proposta acontecendo, o posicionamento conservador. Eu acho que o mais importante de tudo é que a Lisete trouxe essas questões, não apenas falando, né, de técnicas e materiais, né, e da conservação, mas ela trouxe uma visão da história da arte crítica, né, sobre esses aspectos, o que é super importante, né, para nós, né, para todo mundo. Então não quando eu fiz até aquele cartaz, né, preservação da arte urbana, mas foi muito mais do que isso que ela falou. Talvez até teríamos mais pessoas de outras áreas, da arte crítica, né, que tivessem interessado nesse assunto, porque eu acho que não é um assunto apenas de conservadores, mas de quem está trabalhando, né, com essas questões, teóricos, críticos, está teorizando, né, sobre esses aspectos. Então, o que eu vejo, né, da palestra, nós vamos disponibilizar essa palestra, tá, no YouTube, no canal da Pós, e também no Artcom que a gente está criando, tá? Então, assim, todas as questões nós vamos mandar por e-mail, sim, tá, Lisete? A gente agradece. No, E nós muchas vamos gracias. enviar Obrigada. pelo e-mail. Teria mais uma, mas eu acho que estão, né? Eu peço desculpa para os que mandaram, né? Realmente nós temos que finalizar, Lisete, No hay problema, muchas muito gracias. tempo, Gracias com uma por haber palestra só. Nós iríamos chamar mais um grupo de coletiva, Foi. No, mil gracias. Mil coletiva gracias por pura, que haber é venido. extremamente polêmico, tem uma polêmica grande em Belo Horizonte, mas realmente não foi possível e nós vimos que precisaríamos de muito mais palestras. Mas, assim, Lisete, Muchas muitas, gracias. muitas, muitas A ustedes. graças Escríbanme por si tudo. tienen E eu alguna creio duda. que foi uma experiência muito boa, Muchas gracias. e vamos continuar, né, com um próximo encontro, essa parceria, tá bom? Então, gente, eu agradeço todo mundo. Nós vamos ficar aqui um pouquinho no chat para finalizar algumas coisas. E Excelente. realmente, assim, Buenas esperamos vacaciones. vocês. Buen fin Oi? de semana. Sim, bom final de semana. E Muito esperamos obrigada. vocês no próximo evento, já avisaremos, tá? Esperamos vocês Magali, no próximo evento. Oi, querida. ainda estou aqui. Eu até trouxe a Gilca também, só para a gente Sim, se Yuka, muchas despedir gracias. da Muchas Lisete, né? gracias. Agradecer. Ficamos muito, muito, muito contentes, né, pela sua palestra, foi enriquecedora. No, mil E gracias. dizer que as pessoas que ainda não preencheram a nossa ficha, a lista de presença, está aberta ainda. Vou demorar um pouquinho para fechar, mas, por favor, preencham para que possam receber o certificado por e-mail, tá? Somente questões técnicas. Mas muito obrigada, Ana. Muito obrigado a ustedes también. Excelente fin de semana. Muchas gracias. para que também, Ana, continuamos conversando mais tarde, tá? Seguro. Então, buenos dias, descanse. Muchas gracias. Ustedes también. A Hasta luego. gravação, Un gusto a gravação será Tchau, disponibilizada tchau a todos, posteriormente. obrigada, turma. Muchas gracias por haber venido. Faz De verdad. uma foto aí de um Ah, já print aí fiz, mas da eu fazer vamos print rir. da tela. Não, das pessoas abertas, né? Todo Todo mundo abre a mundo, tela, quem tá aí. todo mundo abre, gente. Queria agradecer a Humberto, Tati, Humberto, sí, muchas Amanda, gracias. Kika, as pessoas que Hola, amigos. aceitaram aí o convite. Muito bom vê-los aqui. Muchas gracias. Deixa eu só ver como que eu faço para todo mundo ficar habilitado ao mesmo tempo. Não, ao mesmo tempo, eu não sei se vai... Vai sim, faz aquela galeria assim, né? Deixa eu ver. Será que ficou? Vocês conseguem Não entra ver? acho que todo mundo vai ser difícil, né? Todo mundo não, mas dá para fazer duas. Tem duas telas, né? Melhor. Será que deu certo aí? Vocês Ainda não, só está visualizam? faltando algumas pessoas aqui, a Camila, Eu vou fazer duas, que aqui para mim aparece dois quadros. Ó, então todo mundo, ó, todo Marcela, Oi. tá aparecendo para mim que o host não permite minha câmera. Então peraí, você fechou a câmera de todo mundo? Não, peraí. Silenciar, permitir ativar o próprio som, iniciar vídeo. Aí, ó, vamos ver se agora vai, de todo mundo. Tentem aí. Ainda não. Ainda não? Oh, meu Deus.
Permitir. Nossa, gente, eu sou meio. Permite meu vídeo direto, porque às vezes foi você que Quem que bloqueou está o meu. falando? Raquel Midi. Raquel, Só um minutinho, Raquel. se você cortou, né? Ela estava. Ah, é porque estava aparecendo alguma coisa e eu permiti gravação. Ocultar, participar. Aqui. Foi? Foi, né? Tem alguém que não. Tem umas pessoas, bom. Tira As outras pessoas aqui não tem mesmo. Vou fazer aqui, hein? Só para liberar a Lisete, tadinha. No, Sim. está bien, está bien. Gracias. Eu estou fazendo prints. Tá bom. A próxima, faz a próxima. A próxima não tem. Pronto. Bom, então, Nós vamos criar posteriormente um Instagram para o grupo de pesquisa, que eu acho interessante, para compartilhar as fotos, as divulgações dos eventos. Acho importante, né? Bom, eu que não tenho Instagram. Do Articon, do grupo. E aí seria interessante até ir os e-mails das fichas de presença, nós vamos criar um mailing, né, para que vocês possam receber as publicações, né, flyers, avisos, divulgações do grupo para os próximos encontros. O artigo, né, Lisete, ficou de mandar também. Sí, se les manda Ai, información. maravilha. Sí, sí, les mando información, igual le quieren difundir, o es quien dejé mi correo, quien me quiere escribir, agradezco mucho y ahí platicamos también. E pode enviar para mim que nós enviamos para todos os participantes. Te perdí ahí un poquito, ¿me lo puedes decir? ¿Cómo? Puedes enviar para el grupo. Ah, En sí, el claro. grupo, en el WhatsApp es que los encaminamos. Sí, sí, adelante. Encaminamos a Lo mando. todos. Claro que sí. Sí, 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 está bien. sí. Muchas Bueno, gracias. entonces, Un muchas abrazo. gracias y A ustedes. hasta un bueno. Tchau. pronto. Um abraço. Buenos Obrigada pela dias. presença. Descansen. Tchau. Un abrazo. Tchau. Bye, bye. Hasta luego. Bye. Hasta luego. ¿Salimos? Foi ótimo, Ana. Muito obrigada. Gracias. Nossa, me identifiquei demais, assim, porque aqui em Vitória, né, eu estou participando de um processo de registro, né, de inventário e divulgação das obras públicas, né? E aí vi aquela ficha de registro, de catálogo, de catalogação das obras. Si Foi quieres, muito te bacana. comparto, a lo mejor la ficha que tenemos, igual esto que tienes del registro les puede funcionar. Ah, que bom. Aqui nós utilizamos uma ficha que é Ah, ya, ok. do Instituto do Patrimônio Histórico, né? Ok. E aí, com base nas informações, estamos criando um site, e nesse Ah, site, súper bien. assim, com o apoio do Estado, será Tenemos que ótimo. platicar de todas formas de ese Sim, tema vamos más conversar adelante. depois. Seguro que sí. Muito No, obrigada pela un generosidade. gusto verlas. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Rafa, desculpa o meu bem enrolado entre o português e o espanhol. Nossa senhora, tô No, péssima. está bien, está bien. Tive Estoy que aprendiendo. estudar mais, eu já esqueci tudo. Ai, deixa eu pausar A aqui a Gilca ainda me manda, gravação. dona Gilca, Gilca. me manda uma Sim. pergunta em português, né? Ah, sim. Poderia ter feito em espanhol. Hombre, muchas gracias, de verdad, eso no Bom, importa. gente, então